Buenas noches, bienvenidos a La Palabra Empeñada, espacio generado por Bibliópolis, Vive, Cultura y Territorio. Les habla Mario Javier Rincón. En esta ocasión tengo el gran honor de contar con la presencia del escritor, poeta, profesor de las escuelas de formación en literatura y maestro de varios escritores del territorio, Luis Ignacio Muñoz. Maestro, bienvenido. Mario, muy buenas noches. Muchas gracias por este espacio. Bueno, Luchito, hay un adagio que reza: nadie es profeta en su tierra. En su caso creo que fue así. Cuéntenos un poco cómo fue esos inicios en Zipaquirá y tengo entendido en Bogotá, y su retorno a su tierra natal, Limocón. Sí, claro, pues yo nací en Mocón, pero los documentos me acreditan como nacido en Zipaquirá, aunque la verdad pues me hice más en Bogotá y luego en Zipaquirá que acá en Mocón. La verdad, aquí en el municipio llevo trabajando unos años, no tantos, pero la labor la desempeñé más en Zipaquirá y la formación y las publicaciones, sobre todo las primeras, fueron en Bogotá, y los grupos que frecuentaba de los talleres de las universidades eran en realidad en Bogotá. Durante mucho tiempo tuve muy pocos nexos con Nemocón. Vivo en un entorno rural del que me he ido un par de años apenas, pero en sí he sido siempre, o he vivido siempre acá, pero estaba más vinculado con Zipaquirá. Allí duré una cantidad de tiempo dictando talleres, trabajando con niños, jóvenes, adultos, y también en cierta medida animando un poquito la vida literaria del municipio, porque allí se formaron grupos, se hacían tertulias, nos reuníamos a leer poesía, se hacía un evento, un encuentro de poetas también, que en algún momento llegó a tener cierto carácter nacional, pero todo empezó porque nos reuníamos los grupos o el grupo de amigos y hacíamos recitales en salones comunales, en los bares, en las casas de la cultura, y donde nos fuera posible y donde encontráramos gente que nos escuchara, allí estábamos. Pero sí, sin duda Zipaquirá fue un buen espacio y ha sido siempre una gran experiencia, que considero que el espíritu mío sigue en Zipaquirá, que estoy todavía por allá errando por esas calles, y que sigo presente, y me encanta estarlo. Creo que Zipaquirá desde niño, desde aquella época de ir a comprar historietas al kiosco del parque, sí, claro. Siempre me gustó, sí, la verdad. Incluso este año, mire que es algo muy curioso, en toda mi vida, ¿no? A lo largo de tantos años, nunca duré tanto tiempo ausente de Zipaquirá como este año. Duré casi 3 meses que no iba a Zipaquirá, y hasta hace unos días estuve por cuestiones de asuntos personales, pero fue una ausencia larguísima, y hasta me pregunté si las cosas habían cambiado, si las calles y las casas, y no, la verdad estaba igual que la última vez, pero fue un tiempo largo, fueron 3 meses, que esto en 40 años creo que nunca me había pasado. Sí, maestro, de todas maneras, aquí es querido y recordado. Ya que menciona esos tiempos, en mis manos tengo un ejemplar del periódico Espiralipse, donde la primera página hay un artículo escrito por usted que se titula "La literatura en Cundinamarca, un tema para debatir". Cuénteme, a su percepción, ¿cree que lo que plasmó ahí ha cambiado o seguimos igual con la situación de literatura en
nivel Cundinamarca? Bueno, creo que ha cambiado un poquito, porque este artículo lo escribí por allá en el 2010 y se publicó en el 2011, pero sí ha mejorado en varias cosas porque creo que está despertando Cundinamarca en literatura. Como hemos podido apreciar, mire que en Facatativá hay un movimiento muy importante, están haciendo unos recitales ahorita, así como estamos haciendo vía Zoom, internacionales, tienen gente desde Argentina hasta México, leyendo poesía cada 8 días, lo hace una amiga, una poeta de Facatativá, y le ha dado mucho resultado. En Funza hay un movimiento también muy interesante, lo que se está dando ahorita en Zipaquirá, lo que se está dando en muchos municipios, porque la gente está publicando, la gente está haciendo recitales, la gente está moviendo muchas cosas y publicando, que es también otro aspecto bien significativo. Entonces creo que sí ha cambiado. Bueno, otra cosita también, que la gobernación creó algo por lo que peleé desde el Consejo Departamental de Cultura alguna vez, que era premio para los escritores del departamento, porque todos los departamentos tenían premios de literatura y en Cundinamarca no había. Que ese premio necesita ser replanteado, necesita mejorarle muchas cosas, necesita ajustes. Sin embargo, ya es un logro que exista un premio departamental de literatura dentro del portafolio de estímulos que tiene la gobernación, pero como digo, necesita ser replanteado, que el año pasado eran 15 millones, pero era para dramaturgia. ¿Por qué no lo dejaron 5 para narrativa, 5 para poesía y 5 para dramaturgia? Creo que hubiéramos quedado más equilibrados y se le da más oportunidad a los escritores. Este año pues hay otras medidas debido a la emergencia, debido a esta situación que estamos viviendo, pero entonces sí, me alegra que hayan mejorado cosas. No sé si en 5 años que tengamos otra entrevista y volvamos a hablar de esto ya haya mejorado más o haya empeorado, esperemos que mejore, ¿no? Pues no espero que pase 5 años para la entrevista, pero de pronto dialogando en una cafetería, sí, tomando un tintico. Bueno, maestro Luis, a lo largo de su obra ha experimentado con diversos géneros de escritura, desde poesía, cuento, creo que algo de novela, minificción. ¿Cuál de estos géneros le ha causado más dificultades y cuál más satisfacciones? La novela. Dificultad la novela porque, bueno, lo que pasa es que cuando empecé a escribir, tenía 19 años, quería escribir las 100 años de soledad del altiplano cundiboyacense. En esa época estaba muy recién el novela García Márquez. Creo que muchos de los de mi generación queríamos ser novelistas, porque veo el caso de que varios escritores que ahorita son muy conocidos por sus novelas empezaron por esa misma época, pero a mí, la verdad, no pude con la novela. Escribí alrededor de 3, unas las terminé, otras no, pero al final me di cuenta que ninguna era publicable, entonces descubrí el cuento al tiempo con la novela y me dediqué a escribir cuento. Después llegué a la minificción no sé por qué azares, pero llegué. Y más adelante llegué a la poesía y creo que por el lado de la minificción o el microcuento he tenido como más logros, más satisfacciones, porque la verdad con los microcuentos he salido del país. Esto me han sacado, que casualmente hoy me notificaron que en Argentina me incluyeron en una antología de microcuento en libro para jóvenes y me mandaron que firmara un poco de papeles porque allá los derechos de autor y la legalidad es bastante serio. Entonces pues fue una gran satisfacción y es por el lado del microcuento. Entonces llevo hace más de 20 años que escribo microcuento y
creo que ha sido como lo mío, me he movido más por ese lado, me han dado más satisfacciones. Con la poesía, pues he tenido también logros, la poesía me ha llevado también a muchos espacios. Soy un lector incansable de poesía, creo que no hay día que no lea un poema. Entonces, sí, la verdad es la dificultad es la novela. Bueno, maestro, enlazando un poquito las anteriores ideas, cuéntenos un poco de su blog. Ajá. Eh, ya mucho antes de la emergencia, ya usted se decidió a utilizar las herramientas digitales para trascender más allá de las fronteras. Entonces, ¿cómo es esto? Bueno, se creó Letras Itinerantes porque precisamente el taller en Zipaquirá se llamó Letras Itinerantes. Ese taller que hacíamos por allí en el 2005, el que se hacía en el 2003, en esa época no teníamos un espacio para trabajar. Entonces íbamos de un sitio a otro. El taller lo hacíamos a veces en las bancas del parque, lo hacíamos en las cafeterías, incluso en los consultorios de algunos estudiantes o en algunas casas. Y de ahí el taller se llamó por esta razón Letras Itinerantes. Más adelante, Miguel Morales, que era integrante del taller, aquel grupo de la Casa Arturo Wagner, no sé si recuerde a Miguel Morales Castillo, él consiguió un espacio en la radio en Catedral Estéreo y ese programa lo hacíamos los dos, pero en ese momento no se llamaba Letras Itinerantes. Sin embargo, a Miguel le salió un trabajo de profesor en otro municipio, creo que fue en Sopó, y no pudo seguir con el programa, entonces me quedé dirigiendo este programa durante 4 años y lo puse Letras Itinerantes precisamente por el grupo, porque ya para esa época teníamos espacios fijos donde trabajar, ya no íbamos tan errantes por un lado y otro, y hasta el 2010 existió este programa de radio. Después, cuando dejé de trabajar en Zipaquirá, dije, pero bueno, hay que tratar como de mantener encendida alguna llama, de las muchas que había, pero mantengamos encendida una. Y dije, continuemos con Letras Itinerantes de una manera virtual. Entonces, lo curioso es que Letras Itinerantes arrancó como un proyecto regional, porque pretendía dedicarse a la literatura acá de la región, probablemente de Cundinamarca, pero mire que con los escritores de la región es muy difícil porque hay unos que no creen todavía en lo digital. Piensan que si las publicaciones no salen en papel, en una revista o en un libro, eso no funciona, como que es muy etéreo. Entonces, tuve mucho complique con la gente para que me enviara textos y en cambio, con algunos contactos que tenía fuera del país, la gente me enviaba material sin ningún problema. Y otros que no me conocían también empezaron a enviar material y dejamos Letras Itinerantes de minificción, de microcuento. Ya en este momento va por el número 69 y hemos publicado gente desde México hasta Argentina, pasando por España, hay un escritor de Marruecos que ha colaborado también mucho. Entonces, el proyecto sigue moviéndose y a pesar de esta época de pandemia que se ha saturado de publicaciones, las redes se mueven, mantiene sus lectores y la gente ya cree en Letras Itinerantes. Muchos escritores me envían material sin conocerlos y es muy gratificante porque ya confían en el trabajo que se está haciendo. Maestro, cada, cada día del mes terminado en 7 es Sí, que se publica este. ¿Por sí. qué este número? Porque el número 7 es un número de cábala, un número de, bueno, podríamos decir que de la buena suerte. El 7 significa todo en la metafísica esotérica, bueno,
Además está presente en casi todas las culturas, pero es un número mágico. Entonces dije, pongamos a circular letras itinerantes cada día terminado en 7, 7, 17 y 27. Y sí, he sido constante, creo que una sola vez no pudo salir ese día porque tuve un problema con las redes y no salió el 7, pero salió creo que el 9, pero siempre se ha mantenido esa constante de que sale cada día terminado en 7. Bueno, maestro, interesante. En su obra se nota como esa añoranza hacia el campo, hacia el pueblo, hacia sus raíces. Cuéntenos, ¿cómo fue esa experiencia de un Luis Muñoz en la infancia, la adolescencia, en el campo donde en esos tiempos había muy pocas posibilidades, donde tocaba trabajar muy duro y, como dicen, rebuscarse? Sí, ganar poco, sí, es cierto. Bueno, es que esta época de, digamos, de formación fue muy dura. La verdad, yo viví una infancia como hasta los 8 años feliz, totalmente aislado. Fui un niño demasiado solitario, pero viví feliz esos años. El problema llegó cuando me pusieron a la escuela. Me enviaron a una escuela rural que para mí fue un infierno esa experiencia. Hay que imaginar a un niño que vivía solo, que vivía con animales, con algunos niños, pero en sí era una vida muy solitaria. Entonces, para mí fue un choque brutal. Esos 5 años que pasé en esa escuela a veces los comparo a los campos de concentración porque fue una época muy dura, una época infernal. Es algo que aún me bulle en la cabeza y parece que fuera un día que duró muchos años. Y hasta los maestros que tenían esa escuela eran terribles. Entonces, allí había una profesora que gritaba durísimo, que las clases las escuchaba uno con miedo, que ella la llamaban Ramona por el personaje de las tiras cómicas. Imagínense ese personaje. Y era bastante dura, o sea, por todo lado tenía unos compañeros hostiles muy difíciles y por el otro lado, pues la maestra, la enseñanza, pues considero que me sirvió porque aprendí a leer y escribir y un par de cosas, pero en sí fueron unos años que fueron muy duros. Ya la adolescencia sí fue una época muy especial, por eso en el libro de poemas hablo muy bien de la adolescencia, de los amigos, del campo, del país, porque era lo que se estaba viviendo allí en esa época y pues sí, el campo pues siempre lo veía como ese sitio olvidado de pronto del que había que seguir hablando. Recuerdo que en una universidad en Bogotá me dijeron que tuviera cuidado al escribir sobre el campo porque ya ese tema en Latinoamérica estaba un poco agotado, que con García Márquez, con Juan Rulfo, esta gente le había trabajado bastante duro y que seguir trabajando esto había que mirarlo con detenimiento, pero que era un tema de cuidado. Entonces, sin embargo, lo hice y pues no ha pasado nada. Creo que sí se puede seguir escribiendo, hay que darle otra visión a esto y finalmente asumo lo que decía Cortázar, no hay mal tema para la literatura, sino hay que asumirlo. Creo que hace 2000 años los griegos estaban preguntando lo mismo, que si ya se había escrito todo y seguimos pensando que se ha escrito todo, pero siempre surgirán escritores que le den una nueva visión a cualquier tema. Entonces, eso es muy importante. Y bueno, creo que he escrito sobre el campo por eso, por tanta influencia que he tenido y los comienzos, pues la verdad, eh, comienzo a los 19 años a escribir. Hay una historia que siempre me ha marcado, que fue la lectura de 100 años de soledad, a ver, por esos días había comprado 2 libros que era La Vorágine y 100 años de soledad, que me los vendían en un mismo paquete.
los tenía ahí y a causa de un accidente que tuve con un amigo porque nos fuimos a buscar una huaca a unos cerros, casi nos mata una colmena de abejas. La verdad fue una experiencia durísima y duré 3 días convaleciendo en la casa porque fueron muchas las abejas que me atacaron. Y durante esos días encontré 100 años de soledad y la leí casi que de un jalón, no podía dejar ese libro para nada. Y en ese momento descubrí que la literatura iba a ser lo mío, que pasara lo que pasara, iba a hacer literatura, que me tocaría trabajar en algunas cosas diferentes, pero que siempre lo haría en pro de la literatura, en pro de leer y de escribir. Y así lo he procurado hacer. Alguna época me tocaba alternar con oficios en el campo, con diferentes cosas, ¿no? Digo como Juan José Arreola, que desempeña alrededor de 20 oficios, pero siempre era llegar a la casa a leer, llegar a escribir. Durante el día se me ocurrían cosas, había que llegar a escribirlas y he procurado, ya más tarde dictando talleres, he estado como más de tiempo completo con la literatura. Mm, digo, compartiéndola con los niños, con los jóvenes, con las personas adultas, incluso en tertulias, en donde sea, pero creo que siempre esto ha sido en pro de la literatura. Y en cuanto a lo de las oportunidades, sí, el campo es muy difícil y más que uno en el campo, como usted sabe muy bien, los jóvenes en el campo nacen para trabajar y se destinan para trabajar. Entonces uno que sale de pronto diciendo, no, es que yo quiero ser escritor, esto como que choca totalmente con toda la realidad porque dicen, pero este tipo, ¿qué le dio? ¿Por qué la literatura? ¿Por qué se metió en este cuento? Entonces empieza uno a tener ese choque con el entorno social y el mismo entorno familiar también. No niego que esto me generó choques o sea, distanciamiento con gran parte de la familia que hasta ahora algunos me han vuelto a llamar como 30 años después porque de pronto han visto por ahí que me publicaron cosas y que en su tiempo nadie daba un peso por lo que yo escribía y ya ha sido mejor porque si de pronto me hubieran puesto mucho entusiasmo, a lo mejor me conformo. Y un escritor no puede ser conformista en ningún momento. Yo creo que pasarán los años, se morirá, pero el inconformismo debe estar ahí porque si se conforma no vuelve a escribir o no vuelve a hacer nada diferente. Entonces, así han pasado muchas cosas, ¿no? Y pues me parece mentira que ya han pasado todos estos años, pero vea cómo son las cosas. Pues ya que estás hablando de la infancia, en una de sus últimas publicaciones, Inocencia de la Noche, se incluye un poema que fue traducido al italiano, Infancia, ¿sí? Sí. ¿Cómo surgió esto? ¿Cómo fue el proceso para llegar a esa traducción y Bueno, publicación en Italia, creo? sí, se publicó en Italia. Bueno, lo que pasa es que por allá por el año 2000, tenía una amiga poeta de Barranquilla y ella me presentó a una amiga poeta de Italia que es Silvia Favaretto, la traductora del poema. Pero esto fue en el año 2000 y en el 2001 Silvia Favaretto presentó un libro de poemas de ella en español y en la Feria del Libro de Bogotá. Estuve en el lanzamiento y para esta época en Zipaquirá teníamos una revista que alcanzó a llegar a 4 números que se llamaba Tecnotravesía. Entonces, con Silvia mantuve una correspondencia, fuimos muy amigos, seguimos siendo muy amigos. Y ella me envió unos poemas y se los publicamos en Tecnotravesía. Y ella me decía que había quedado muy agradecida porque todas las publicaciones que ella hizo en Latinoamérica le sirvieron para una serie de cosas que hizo en Italia, de estudios, de trabajo.
y dejamos de escribirnos un tiempo. Cuando empieza el auge de Facebook, entonces nos reencontramos nuevamente. Y bueno, me preguntó que qué había hecho en estos años, que si ya tenía un libro publicado, le dije que sí, que le enviara la portada del libro, le enviara unos poemas y que ella en su publicación que tenía en Italia me publicaba traducido al italiano. Entonces le envié Infancia y le envié otros poemas para que ella escogiera, y escogió Infancia y me fue muy bien en Italia con ese poema, la verdad. No esperaba que enviaran mensajes, no esperaba que lo leyeran en las radios de Italia, ni muchas cosas, ¿no? A mí me mandó muchos mensajes traducidos y digo yo, bueno, pues sí era tan bueno el poema o la traductora lo mejoró, no sé, pero el caso es que me fue muy bien, por eso incluí el poema traducido al italiano en Inocencia de la Noche. Perfecto, interesante. Bueno, invitamos al público que quiera participar haciéndole preguntas al maestro, las cuales se las vamos a hacer después de un breve corte. Entonces, mediante los comentarios pueden hacer las preguntas que quieran. Volvemos en unos 2 minuticos. Siendo las 7:33 de la noche, volvemos con el maestro Luis Ignacio Muñoz, a quien ya el público le ha hecho algunas preguntas que le voy a formular. ¿Cómo considera que se puede estimular el aspecto del interés del público hacia la literatura? Bueno, creo que lo primero que se debe hacer es motivar la lectura. Sin duda, se debe seguir incentivando desde la infancia. Hay que motivar a los niños a leer, adelantar programas desde las bibliotecas, desde los colegios. Y también otro aspecto importante es que las familias lean. Si en la casa leen y motivan al niño a leer, va a ser más fácil, y en realidad todo lo que tenga que ver con la educación va a facilitar mucho si los niños leen, porque de ahí parte todo. Y lo mismo, el interés por la literatura surge a partir de la motivación por la lectura. Y sí, si no hay lectura, si no, esto se nos vuelve muy estéril. Entonces podemos llegar a tener aquí en Colombia, como algunos dicen, que hay más escritores que lectores. Entonces necesitamos también lectores, y que no todo el que está en un taller o los niños que van a un taller de literatura todos vayan a ser escritores. No, importante que formemos lectores, porque necesitamos también gente que lea, que nos lea. Eso es algo muy importante también. Totalmente de acuerdo, maestro. Bueno, vamos con la siguiente pregunta que dice, ¿cómo ve el futuro de la literatura en la región? Yo creo que vienen mejores tiempos, porque, como les decía, Cundinamarca ha creado portafolios de estímulos y dentro de ellos ha incluido literatura. Los municipios están también creando portafolios de estímulos y también incluyen premios de literatura. Se han creado escuelas de formación de literatura también, que esto es muy importante porque está congregando a la gente también, dentro de los adultos que escriben, como también motivar a niños y a jóvenes a leer, a escribir y a interesarse por la literatura. Hay buenos escritores en el departamento, ahorita me he dado cuenta, como les digo, en diferentes municipios
hay buenos poetas, hay gente escribiendo narrativa, y gente muy comprometida y muy consagrada también en las escuelas de formación. Yo miro los procesos de Chía, miro lo que pasa en FACA, en FUNSA, en Zipaquirá, y se está trabajando con bastante compromiso, y esto va a servir para que se motive la literatura del futuro. ¿Qué necesitamos? Que se abran espacios para publicar, porque seguramente en cada taller, en cada municipio van a surgir muchos jóvenes, muchos escritores, pero necesitan publicar, se necesita que el mercado editorial o las propuestas editoriales se abran en los municipios, tengan, a ver, se creen esas editoriales, se publique a la gente joven, a la gente que escribe en el municipio, en cada municipio, porque, como le digo, hay mucha gente escribiendo, y las publicaciones van a motivar y hacen que la gente los lea también, los conozca, y que afiance el proceso de formación y de consolidación de cada uno. Entonces, es importante también que a la par que se están formando escritores, también la parte editorial se mueva, y desde la parte oficial también que, mire, en muchos departamentos hay algo que necesitamos en Cundinamarca, que es unos fondos departamentales de publicaciones. Mire, el Quindío tiene un fondo de publicaciones genial. Allí le publican a los autores del departamento, hacen anualmente unas convocatorias y publican autores. Antioquia tiene un fondo impresionante, algunos departamentos de la costa lo tienen. Entonces, aquí también necesitamos esto, porque calcule bueno, ya está, pero supongamos en 10 años adelante, va a haber mucha proliferación de escritores, pero necesitamos también ese incentivo que es la publicación, y que se abran espacios, que por ejemplo se mantengan estos encuentros de escritores, se hagan otros, los encuentros de poesía, y todos los espacios, y se sigan abriendo otros, porque en sí se necesitan, o sea, cada espacio que se abre es necesario y es importante, y va a darle proyección a la gente que escribe, que ya tiene un tiempo de trabajo, y a los que empiezan a publicar sus primeras cosas o a mostrar esos primeros escritos. Pues sí. Aquí veo una pregunta muy interesante con la que vamos a finalizar esta mini sección. Dice, ¿le gustaría continuar con el proceso literario que venía haciendo en Zipaquirá, pero de forma independiente? Bueno, podría ser, sí. Yo nunca he descartado volver a Zipaquirá, la verdad. Pues la salida mía fue una cuestión ya de carácter oficial, bueno, una decisión en un momento. Pero sí, a mí no me disgustaría, porque me parece que Zipaquirá es un buen espacio para trabajar. Hay gente, hay inquietud, hay bastante, y hay buenos espacios. Sí, a mí me gusta también esa parte independiente, porque hay más libertad de creación, no hay ningún problema de contractual, ni esas cosas burocráticas que a veces hacen que se fragmenten tanto los procesos y que a veces se pierda mucha continuidad. Entonces, mire que es una pregunta bien interesante, ¿no? Sí, me llamó bastante la atención. Bueno, maestro, vamos a finalizar esta noche de hoy con un par de ejercicios literarios. Entonces vamos a comenzar. Yo le voy a proponer uno y después usted nos va a proponer a mí y después al público para ejecutarlo en 5 minuticos cada uno. Ajá. Entonces el ejercicio que le voy a proponer el día de hoy es una pequeña escritura automática. Ajá.
En 2 minuticos le voy a dar una serie de palabras y a ver qué sale en esos 2 minutos. Bueno, Entonces, si tiene a la mano una sí, hoja, claro. bueno. Entonces le voy a dictar 10 palabritas. Listo. Primera, pueblo. Ajá. Segunda, campo. Tercera, camino. Sí. Cuarto, padres. Quinta, terruño. Sexta, ciudad. Séptima, maestro. Octava, riachuelo. Sí. Novena, autopista. Y para finalizar, universidad. Listo. Bueno, entonces comencemos. 2 minuticos. Yo le digo cuando ya se cumpla. Bueno, mientras el maestro entonces elabora su texto de escritura automática, aprovecho para agradecer a Bibliópolis, a quienes están detrás de este evento la noche de hoy. Agradecimientos a Andrés, a Mao, a Vianey, a Paola. Enviar saludos a Jonales Morantes, quien fue el primer entrevistado, a Alejandra Castro Jula, a Nilson Beltrán, que sé que nos está viendo, a Rodrigo Bernal, a Johnny Narváez y por supuesto a todo el público que esté conectado en estos momentos acompañándonos, que sé que sin ustedes esto no sería posible. Bueno, maestro, le quedan 30 segundos. Bueno. No es por afanarlo. Bueno, ya. Ajá. Listo. Bueno, entonces ahora el maestro nos va a leer lo que escribió en esos 2 minutos. Bueno, listo. Listo. Entonces dice así: me ha hecho pensar en mi pueblo. Está rodeado de campo. Sí, hay un camino. Recuerdo la palabra padre. Padre que se murió en el terruño. Estuvo en la ciudad. Dígale maestro, así esté cerca al riachuelo. No, es la autopista del sur como Cortázar, pero fue en la universidad. Excelente, maestro. Sí, sí. No, ahí sí, ni más ni menos. Muy bien, maestro. Entonces, ahora le pido por favor que nos sugiera un ejercicio para que elaboremos en 5 minutos, tanto el público como yo también lo voy a hacer. Ajá, Entonces, bueno. invitamos al público a prestar atención y por medio del chat podemos ir ejecutando el ejercicio que nos proponga el maestro y estos serán publicados en las redes, en Instagram y en el mismo Facebook. Bueno, le doy la opción de escoger entre... Hay dos opciones: una receta de cocina o unos colores. Bueno, pues a mí me gusta mucho la cocina, entonces vámonos por las recetas. Recetas de cocina. Bueno, sí, resulta que en la escuela de literatura he manejado, tanto en Zipaquirá como ahora en Nemocón,
un ejercicio que se llama el menú fantástico, que es precisamente parodiar un poquito las recetas de cocina, y con los niños hemos gozado mucho este ejercicio porque ellos se dedican a crear esos menús fantásticos. Entonces les digo, bueno, vamos a crear un helado de pollo, o vamos a crear un arequipe hecho de nubes con hojas de sauce, por ejemplo, y ellos empiezan a jugar con todos estos elementos. Vamos a crear cosas totalmente raras como un yogur de papa. Entonces, así de esta manera ellos van elaborando ese menú y salen unas cosas muy poéticas, muy bonitas y a la vez muy graciosas, porque se trata también que en el taller literario se goce la experiencia de crear y la experiencia de estar allí. Creo que a partir de que el niño goce con la literatura, que considere que esas cosas divertidas que está escribiendo tienen aceptación y son válidas y son agradables, va a querer seguir en un taller de literatura, porque parte del goce, o sea, sin ese goce no puede existir un taller de literatura y mucho menos con los niños. Y creo que entre nosotros los adultos también, a partir de gozarnos un taller, nos motivamos mucho. Bueno, entonces invito al público, también en 2 minutos yo creo que suficiente. Vamos a elaborar nombres de recetas fantásticas. Sí. Entonces voy a hacer un par acá. El público lo invito, vuelvo y reitero. Leeré algunas si me las comparten por acá, por favor, por el interno. Entonces, mientras aquí la elaboramos, profesor, maestro Lucho, le pido una anécdota así rápida que le haya sucedido referente a la literatura, a su trabajo, Sí, tengo varias, pero voy a contar una en especial que me sucedió por allá en el año, creo que fue en el año 2003. Trabajaba en Zipaquirá, y uno de mis talleres lo dictaba a niños del barrio El Prado, que era un sitio especial, un grupo muy bonito. Y un sábado, porque este taller lo hacía los sábados de 3 a 5 de la tarde, como a eso de las 2:30, se desgajó un palo de agua brutal en el centro de Zipaquirá. De estos aguaceros de calles inundadas, bueno, que es casi imposible que ir por las calles. Sin embargo, algo me decía que no fuera, porque iba a perder el viaje, pero el deber, el cumplimiento, el querer hacer las cosas bien, hizo que fuera a presentarme por lo menos en el sitio de trabajo, así no llegaran los niños, porque finalmente hay que ser cumplidos, ¿no? Entonces me fui, salí a coger el colectivo, en media cuadra que caminé me pegué la lavada del siglo porque seguía lloviendo, llovía. Me fui en un colectivo de estos del transporte Esmeralda, en medio de esa lluvia impresionante, y también ese colectivo me dejaba a media cuadra del salón comunal, y mi sorpresa es que me encuentro a todos los niños esperándome. Ya los niños habían llegado, estaban con sombrillas, con impermeables, otros estaban lavados, pero me estaban esperando y armaron la algarabía cuando me vieron llegar, porque creo que les pasó como a mí en algún momento, que no esperaban que fuera, pero llegué. Y fue algo muy especial, que me gocé mucho ese taller esa tarde. Recuerdo que teníamos un encuentro de poesía en Zipaquirá y una de las lecturas se hacía en el Teatro Magdual, y conté esa historia por la tarde porque les dije que después de eso que había pasado, creía en la literatura mucho más que antes, y creía en el futuro, porque si un grupo de 14, 15 niños habían hecho eso, se habían ido a pegar la lavada del siglo un sábado por la tarde, teniendo en la casa televisión, juegos,
de pronto la comodidad del hogar. Y si habían ido a un taller de literatura, eso me daba toda la fe del mundo para creer que había futuro en la literatura y en la vida y en todo esto. Entonces, es creo que una anécdota que siempre la llevo con orgullo, la cuento con este entusiasmo, porque fue algo muy bello que me sucedió trabajando en Zipaquirá. No hay algo inesperado, pues muy bella anécdota, maestro. Bueno, entonces logré elaborar 3 y acá me envían otras 3 recetas. Bueno, entonces vamos a empezar por las que me enviaron y ya enseguida las que elaboré yo. Bueno, entonces tenemos jugo de sueños cristalinos. Muy bueno. Seguida de sopa de versos enamorados. Ajá. Y terminamos con ensalada de sentimientos encontrados. Uf, uy, muy bueno. Bueno, y las que elaboré yo fue arroz de arena con estrellas de mar. Ajá. Sopa de estrellas en lágrimas de luna. Ajá, muy bueno. Y de postre, pudín de mocos azules con almíbar de limón. Uy, bueno, está buena ese recetario y mire cómo salen de cosas en tan poco tiempo, porque fue un tiempo relativo, que este es un ejercicio que se puede elaborar en un taller de 45 minutos, de 1 hora, y mire que en tan poco tiempo ya salió unos embriones hasta de poemas. Sí, bueno, me acaban de enviar otro par, vamos a leerlas. Dice, helado sabor a recuerdos. Ajá. Postre de arena de mar con salsa de estrellas. Arroz de cielo con aderezo de luna. Está buenísima. Sí. Y sopa de galaxia y papas a la Marte. Uy, qué bueno. No, muy bueno, maestro, pues muy bueno el ejercicio. Les recuerdo al público que pueden seguir participando, seguir dejando en los comentarios sus recetas para que todo el mundo las vea, se comparten, se les abre el apetito. Maestro, para cerrar, recomiéndanos un libro. Bueno, no es fácil recomendar libros, pero sí, la verdad creo que pues yo siempre la paso con libros por acá, incluso estaba hojeando este libro, este es un ejemplar de Pedro Páramo, que estaba repasándolo porque con una amiga estábamos hablando hace unos 3 días de Pedro Páramo, ella está empezando a leerlo, ya lo lleva avanzado, pero el día que hablamos estaba empezando, y resulta que retomé un poquito Pedro Páramo porque antenoche me vi una película, ya son 2 películas las que han hecho sobre Pedro Páramo, y ambas están en YouTube por si les interesa. Una del año 66, donde Carlos Fuentes era el guionista y García Márquez fue el revisión de los textos del guión. Y ahorita hay una nueva, o nueva no porque tiene ya unos 20 años, pero son 2 versiones, 2 películas de Pedro Páramo. Es un libro excelente que puedo empezar por recomendarlo. También he estado leyendo a un poeta que vivió hace 100 años, que se murió en la época de la Primera Guerra Mundial, Georgi Tralk, un señor poeta, un hombre que no alcanzó a cumplir los 30 años, se suicida por los horrores de la Primera Guerra Mundial, pero dejó una obra poética excelente, genial, y hay muchas cosas para leer. Recomiendo mucho otro libro que se llama Los Descubridores, que es también un libro genial. Hay mucho que leer y bueno, hay otro libro que fue 100 años de soledad, el libro que me metió en todo este cuento de la literatura que se sigue leyendo, se sigue difundiendo en el mundo y
que incluso hace poco estaba cumpliendo, creo que 52 años de publicado. Entonces miren cómo ha trascendido, ha sido traducido a más de 50 idiomas. Entonces, algo debe tener y en sí leer de todo, ¿no? Lean Condorito, lean el periódico, lean historietas, pero lean porque eso nos motiva a seguir leyendo. Entonces, esto es bien importante, ¿no? Y sí, siempre me acompañan aquí en el escritorio varios libros, por ejemplo, estos libros tan pequeños que son de una colección que se llamaba Aguilar. Estos son clásicos de la literatura. Pues, mire, son libros que caben en el bolsillo de la camisa, pero son unos libros muy bonitos y también se consiguen, ¿no? Pero esta era una colección que sacó Aguilar para libros de bolsillo. Entonces, uno encuentra libros desde la Odisea hasta Rudyard Kipling en los cuentos y Casa de Muñecas de Henrik Ibsen. Bueno, encuentra de todo. Entonces, hay que buscar libritos y leer. Creo que, como decía un lema de la librería Lerner en Bogotá, leer es la clave. Bueno, maestro. Le voy a leer rápidamente 3 receticas que me envió nuestro querido amigo Mao. Dice, papa al páramo sentido, con arroz de esfuerzos realistas y frijoles madrugadores de sueños incumplidos. Uy. Y de sobremesa, jugo de asadón. Bien interesante. Bueno, hizo toda una... En ese jugo de asadones hizo toda una Kenningar también. Vea qué bueno. Bueno, entonces, le agradezco, maestro, por acompañarnos en esta ocasión. Y bien, así cerramos con broche de oro este ciclo de 3 artistas locales que fueron Jonales Morantes, Alejandra Castrojula y Luis Ignacio Muñoz. Agradecimiento a todos los espectadores, a Bibliópolis, a Mao, Andrés, Vianney, Paula, y la invitación es para continuar acompañándonos en las redes Facebook, Instagram y YouTube, donde tendremos nuevos ciclos de artistas y nuevos contenidos. Muchas gracias y buena noche.